que es el 7, Marcos capítulo 7, a ver, habla sobre estos mismos, es el capítulo 9, mire cómo dice, aquí mis hermanos, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Ahora, Pedro habla, bueno es hacer en el versículo 5 una enramada para Moisés, otro para Elías. Entonces en el 7 vino ya la voz en la nube que les dijo, este es mi hijo amado, a él oí. Y luego aquí vemos en el versículo 9, en el versículo 8, y luego cuando miraron no vieron a nadie consigo sino a Jesús solo. Así que aquí estamos contemplando, como ya lo hemos repetido, mis hermanos, que nos habla de ese reino, y Pedro es el que lo corrobora. Allí en Segunda de Pedro, vamos a buscar Segunda de Pedro, capítulo 2, a ver en qué nos apoya esta epístola de Pedro sobre esto, lo que está sucediendo en este monte. Vamos a ver, vamos a estudiar aquí en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 16. Segunda de Pedro 1, 16. Mire qué dice la palabra del Señor. Dice así, hablando Pedro, aquí va a hacer memoria de lo que pasó allí en Mateo 17 en el monte de la transfiguración. Dice así, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Voy a enfatizar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedro no está hablando del arrebatamiento, está hablando de la parusia, de la segunda venida, en donde todo ojo lo verá. Escuche, ¿sí? Y Pedro va a hablar de ese monte, y ahorita lo voy a explicar. Luego dice, pues cuando Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El que le leímos, a Él oí, en el monte de la transfiguración, donde estaba Elías, Moisés, Pedro, Jacobo y Juan. Ahora Pedro más adelante está escribiendo esta epístola y está haciendo memoria a lo que él vio en el monte de la transfiguración y lo está acomodando a la segunda venida de Cristo. Y dice, y nosotros oímos esta voz, versículo 18, enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura. Aquí Pedro está hablando, hace memoria del monte santo, del monte de la transfiguración, ¿sí? Él dice aquí, esto lo que nosotros vimos en el monte allá de Cesarea de Filipos, en ese monte de la transfiguración, nos estaba hablando de su segunda venida. Es lo que está diciendo aquí el apóstol. Por eso te digo que es importante entender este título, este es mi Hijo amado. Y luego dice, donde Cristo mostró su majestad, está diciendo Pedro aquí, que ya lo leímos, en donde solo Pedro, Jacobo y Juan lo vieron.
Y dice que Cristo recibió de Dios Padre honra y gloria. Este es mi Hijo, el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos su voz enviada del cielo. O sea, la voz del cielo en el bautismo de Cristo Jesús, escuche bien, nos habla de su humillación, nos habla del desprecio que sufrió. En el bautismo de Jesús, este es mi Hijo amado, nos habla, mis hermanos, de los padecimientos que iba a tener nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora Pedro nos lleva a través de esta transfiguración y nos habla de este monte, nos habla del reino de Cristo, en donde ya vimos que la palabra monte simboliza escatológicamente y proféticamente reino. Y aquí Pedro dice, ese monte nos habla del reino de Cristo. Y estos dos, el bautismo del río Jordán de Juan el Bautista hacia Cristo, donde se oyó la voz del Padre, ¿sí? Y en el monte santo que nos habla de la segunda venida de Cristo, estos dos se complementan para la esperanza mesiánica. El Mesías primeramente tenía que morir, tenía que sufrir, tenía que pagar el precio por nuestros pecados, tenía que ser nuestro sustituto, el Hijo amado que era sin pecado, y su ofrenda fue en olor fragante, agradable, satisfaciendo la justicia y la ira del Padre sobre nuestros pecados. Él no tenía ninguna culpa, Él era y es inocente, Él es puro, pero por amor vino y puso su vida, murió y resucitó. Pero así como también Él tenía que morir, también Él tiene que reinar. Vino como el Cordero de Dios. Ahora viene como el juez de toda carne. Ahora viene montado en un caballo blanco. Ahora viene la máxima autoridad y trae un nombre escrito como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto nos habla, mis hermanos, que en la primera venida vino a servir y entregarse para morir. Y en la segunda venida viene para reinar y viene para traer castigo sobre sus enemigos. Así que la muerte y su reino están en armonía. Están en armonía. Y Pedro lo complementa. Por eso se aparece Elías y Moisés, porque allí nos habla de su venida, en donde traerá el reino a Israel, e Israel será restaurada. Y también vemos allí a Elías, vuelvo a repetir que es conjunto con Moisés, como el compendio de todas las escrituras del Antiguo Testamento, en donde también esa visión de Elías y de Moisés nos habla de la esperanza de la resurrección. Nos habla de la esperanza de la resurrección cuando Cristo venga por segunda vez. En su segunda venida, no estoy hablando del arrebatamiento, estoy hablando de su segunda venida. En esa segunda venida, los santos del Antiguo Testamento van a resucitar para ingresar al reino milenial terrenal de justicia, de paz y de santidad de este Hijo amado que se le entregó este reino de Dios Padre a las naciones. Por eso es una vergüenza que Satanás le ofreció a Jesucristo y se atrevió a decir: Satanás,
este reino me pertenece. Adórame y te daré todo lo que tú quieras. Ese reino, sí, cierto, se le entregó a Satanás cuando el primer hombre, Adán, pecó en el huerto. Pero Jesucristo, el Señor, a Él se ha decretado como heredero de Dios, de todas las naciones y del reino. Es por eso que vemos aquí, mis hermanos, cuando el apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 7, dice que ve la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, y he aquí viene con las nubes. Está hablando con gloria. No está hablando de una nube natural, está hablando de la gloria de Dios. Y dice, y todo ojo lo verá. Por eso está hablando de la segunda venida de la parusia. Y también dice que lo verán los que lo traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Igual Juan mismo contempla en el libro de Apocalipsis la venida de Cristo de esa forma. Mirarán al que lo traspasaron. ¿Cómo era su rostro? Allí en Apocalipsis también como llamas de fuego, su rostro como fuego. ¿Cómo lo vieron en el monte de la transfiguración? Igual, así, su rostro blanco en Apocalipsis, y aquí también su ropa blanca. Por eso, esta es la visión de su venida. Y aquí tenemos todos los elementos, mis hermanos. Sí, todos los elementos que nos enseña sobre este reino de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado. Primero en el río Jordán fue ungido, se oyó la voz, se abrió el cielo, un bautismo único, no como todos los bautismos que había allí. Él vino para morir y vino para servir, para rescatar, para poner su vida, para efectuar la redención. Ahora, después, en su segunda venida, las Escrituras nos revelan en el monte de la transfiguración y acompañado de la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, y Juan en el Apocalipsis, vemos todos los elementos simbólicos del reino, de la venida del Señor. Por eso, mis hermanos, en este monte de la transfiguración se encuentran todos los elementos de la venida de Cristo. Sí, te voy a decir uno. Por ejemplo, el monte. Sí, ese es un elemento de la venida de Cristo. Los montes significan y tienen simbolismo profético y escatológico de reino, pero hay algo más todavía. Y te lo voy a leer aquí en Zacarías, del capítulo 12 al capítulo 14. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios en Zacarías. Aquí vemos nosotros. Voy a leer solamente el 14, pero hay mucha referencia. ¿Cómo es que en este monte de la transfiguración están todos los elementos de la venida de Cristo? Una de ellas es el monte. Sí, revela que Jesucristo va a descender sobre el monte de los olivos. Dice la palabra de Dios en Zacarías 14, versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte
se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Observa lo que está diciendo aquí. Como Mateo 17, en el monte de la transfiguración, donde nuestro Señor Jesucristo resplandeció su ropa y su rostro y la nube de gloria que cubrió, y allí se encontraba Elías y Moisés, Jacobo, Pedro y Juan, y la voz de este es mi Hijo amado, apunta a este monte, a ese reino literal de la segunda venida de Cristo. El monte es una referencia clara que nos revela esto. Allí es donde va a pisar, en el monte de los olivos. Y si tú todavía quieres conocer más, mis hermanos, mira que dice Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 lo va a confirmar una vez más. Dice la palabra de Dios allí, en el versículo de Hechos capítulo 1. Dice: entonces los que se habían reunido allí en el monte de los olivos, cuando Jesucristo ascendió, después de 40 días que murió y resucitó, 40 días transcurrieron y estuvo con sus discípulos, y luego los citó allá en el monte de los olivos. Ahí los reunió a todos y ahí se despidió, y ahí les recomendó que se esperaran la promesa del Padre para el nacimiento de la iglesia. Y dice allí: entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿En qué tiempo? Y él le dijo: nos toca a vosotros saber esto. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, escuchen, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube. Ahí está la nube. Otro elemento más que vimos en la transfiguración, del monte de la transfiguración. Otro elemento más que nos habla de la venida de Cristo. La nube, donde los ángeles dicen que así como fue tomado nuestro Señor Jesucristo, así vendrá. Y Juan, el discípulo amado, también dice: he aquí que viene en una nube. Mira los elementos que aquí se juntan para cuando establezca su reino literal, en la cual este mundo ya está siendo preparado para eso, lo que viene adelante. Y luego dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Una nube le recibió, y va a venir en una nube. En un monte ascendió, y va a regresar también en ese mismo monte de los olivos, que ya lo vimos ahí en Zacarías capítulo 14 y el versículo 4 y 5 en adelante. Así que en el monte de la transfiguración, donde se oyó la voz de este es mi Hijo amado, a él oíd, ahí vemos nosotros, mis hermanos, que no es una sencilla aprobación nada más de Dios Padre, sino que se está declarando también el reino para nuestro Señor Jesucristo como heredero. Eso significa hijo de Dios, el heredero de todas las cosas. El reino para Cristo, en donde se le entrega en herencia a las naciones. La confirmación de Dios Padre con la unción del Espíritu Santo. Sí, allí en el río Jordán, con la unción del Espíritu Santo. También, mis hermanos, se indica que hay un nuevo sacerdocio
un nuevo sacerdocio, un nuevo orden superior al levítico, un nuevo orden de un sumo sacerdote superior al de Aarón. Inclusive Jesucristo era de la tribu de Judá, pero él se refiere en cuanto al trono y en cuanto al cetro. Pero como sumo sacerdote es un nuevo orden que viene según el orden de Melquisedec. Melquisedec, que no tenía genealogía, que no tenía padre, que no tenía madre, que no se habla nada de él, como simbolizando a un sacerdote sumo como Jesucristo, que no tiene fin, que no tiene principio de día, un sacerdocio eterno, superior. Y eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 1 y el versículo 5. Escucha cómo dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo otra vez eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Un nuevo sacerdocio. ¿Por qué? Dice aquí: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú y yo te he engendrado? Y otra vez dice aquí: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. ¿Sabe a qué aquí se refiere? Se refiere a su encarnación, se refiere a su venida en este mundo. Él siempre ha existido, solo viene para tomar forma de siervo e ir a la cruz del Calvario. Y ese sacrificio tan perfecto que nuestro Señor Jesucristo realizó, fluya el perdón de pecados, fluya el don de la vida eterna, fluya la gran salvación que Él ofrece a todos los hombres que se arrepienten de su pecado, que reconocen su culpabilidad y que hay castigo divino si morimos sin arrepentimiento, si morimos sin importarnos el evangelio ni la palabra de Dios, nada. Si vivimos como queremos, hay consecuencias eternas. La salvación, mis hermanos, como dice aquí en Hebreos capítulo 5 y el versículo 5. Fíjese cómo dice el versículo también el 6. Y habla para su reino futuro. Y dice la palabra de Dios: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Miren, y luego dice: sino el que le dijo, el Padre: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Para establecer un nuevo sacerdocio, un nuevo pacto o una nueva dispensación, si así lo quieres entender. Versículo 6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La confirmación del Padre como el Hijo amado, con un nuevo orden, un orden superior al levítico, como ya lo repetí. Y aquí se va estableciendo un nuevo orden. Así será el establecimiento del reino, un nuevo orden de justicia verdadera, cual nunca ha existido en la historia de la humanidad. Solo el reino de Cristo va a traer un nuevo orden de justicia verdadera y duradera para siempre. Observa cómo está el mundo.